Ya hay participantes. Salude para ti. Salude, por favor. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión referente a la planificación del sector público. Sí. Quieren que verifiquen si lo escuchan. Hemos manifestado en las sesiones anteriores el primer capítulo de mucha importancia para los que nos iniciamos en el proceso de planeamiento estratégico. Este primer capítulo ha consistido en algunas conceptualizaciones, la filosofía que significa la planificación como herramienta del desarrollo, aspectos como las funciones de todo proceso de planificación, que son funciones básicas, como decíamos en aquel momento, funciones predeterminadas, en el que se nos hace como una función inherente cuando estamos ya en la práctica del planeamiento estratégico. Los requerimientos para que funcione un sistema, ¿no? Aspecto también en el que debemos comprometer a todos, ¿no? Así como se dice a veces, defensa civil es la tarea de todos. En una organización, el planeamiento estratégico es una tarea de todos los miembros que integran la organización. Y por eso es que es muy importante tener en cuenta el pleno consentimiento y apoyo del proceso de planeamiento por parte de las autoridades, el tener un buen sistema de información y el de ir generando una conciencia planificadora que va a formar parte de la cultura de la organización. Un aspecto que vamos a ver en esta noche como parte del diagnóstico estratégico, que es el primer paso que significa el proceso de planeamiento estratégico. Entonces, iniciamos el capítulo 2, ¿no? Que contiene una explicación de lo que significa el proceso en sí del planeamiento estratégico. Debemos entender que cuando hablamos de proceso, estamos hablando de un aspecto secuencial en el cual se tiene un inicio y se tiene un término. Y esto es lo que hay que considerar siempre en esta herramienta de desarrollo que es la planificación. Y es un proceso dinámico por cuanto debemos estar revisando todas estas etapas que constituye el proceso, fundamentalmente cuando aplicamos la cuarta etapa relacionada con la evaluación y retroalimentación del plan. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con esta primera parte de lo que es el diagnóstico. El diagnóstico en sí nos va a permitir a nosotros determinar dos aspectos muy importantes en lo que es el conocimiento actual de lo que significa la situación de una organización. Pero no solamente es el aspecto de la situación actual, que probablemente encontramos una situación problema y que justamente utilizamos la planificación
va a dar solución a este tipo de problemas, ya sea de carácter económico, ya sea de carácter social, financieros u otro tipo de problemas que tiene que ver con el desarrollo de las organizaciones. Y en este aspecto, lo importante va a ser concluir en la determinación del problema y sus causas, y además de las potencialidades con que esa organización o esa realidad nos muestra. Con este aspecto, que por supuesto es un aspecto muy laborioso, no podemos decir que es complejo, porque si cuando uno tiene la información transparente, la información oportuna, la información clara, lo que nos resta es aplicar una rigurosidad en el análisis, de tal manera que podamos detectar realmente cuáles son los problemas que aquejan a la organización. Bajo esta concepción desarrollaremos más adelante cómo es que hacemos un diagnóstico. La segunda etapa del proceso es la formulación del plan. Evidentemente, no podemos hacer un plan mientras no hayamos cumplido esta primera etapa, que es el diagnóstico. El diagnóstico es el elemento fundamental para poder, a partir de ahí, construir el futuro. Y esta construcción del futuro ya significa la prospectiva, que demuestra las mejores soluciones a lo que podría ser esta problemática determinada en el diagnóstico. Como muchos seguramente conocemos, ¿no? Somos ya profesionales, y más aún profesionales de las ciencias económicas, en el área de la administración. El plan tiene un aspecto filosófico que se sustenta en lo que habíamos visto en la primera parte. Este aspecto filosófico del plan está en este aspecto ideal que contiene la visión, la misión y los objetivos, ¿no? Los objetivos son un aspecto ya mucho más acercado a la objetividad, a la realidad que nosotros esperamos. Y luego de este aspecto filosófico ya viene el planteamiento de las estrategias, las políticas. Y las políticas son actividades que nos llevan a la acción, actividades que para su ejecución van a demandar los recursos necesarios suficientes para su implementación y su ejecución, de tal manera que si estas estrategias obedecen realmente a la solución o el logro de los objetivos, vamos a lograr esta distribución de los recursos, ¿no? De tal manera que podamos solucionar la problemática existente. Y eso es lo que nos muestra el plan, ¿no? Un plan va a concluir con una programación, y dentro de esta programación está el presupuesto del plan, un elemento fundamental que se constituye como la célula básica de este plan, en la cual sin este presupuesto el plan sería un documento meramente lírico en el que no vamos a lograr nada. La ejecución y control del plan viene a ser la tercera fase del plan. La ejecución y control son dos acciones que van de la mano. Y esto va a significar lo que también se conoce como el gerenciamiento del plan. Es decir, la concepción que debe tener todo gerente cuando trabaja de manera planificada. Pero el gerente no solamente está para poder ejecutar el plan, sino también para controlar el plan.
Esta es una acción también inherente a todo gerente, o a todo jefe, o a todo director, es lo que significa el control, ¿no? Un control que también se denomina como el control concurrente y que forma parte de la función inherente de todo gerente. Hay una máxima en administración que dice, gerente que no controla, pierde. Y efectivamente eso le pasa a muchos gerentes, a muchos directores o a muchos jefes que se dedican a orientar, ¿cierto?, las actividades que debe realizar la organización y descuidan esta parte del control. El control es una función inherente al gerente y que refleja eh, la evaluación diaria que tiene que hacer de cada ejecución de las actividades que ordena el gerente o que también el gerente ejecuta. No hay mejor control que el que uno mismo se hace y a esto le llamamos el autocontrol. Este es un aspecto que lo vamos a desarrollar más adelante en la etapa correspondiente a este proceso. Y por último está y cierra este círculo virtuoso que es el proceso de planeamiento, la evaluación y la retroalimentación del plan. La evaluación no es otra cosa que contrastar lo programado versus lo ejecutado. Aquí nos vamos a determinar cuál es el logro de los resultados que nos hemos propuesto en los objetivos correspondientes. ¿Por qué se lograron? ¿Por qué no se lograron? Y las medidas que se deben tomar, la cual van a significar acciones que debemos tomar en esta retroalimentación del plan que comienza nuevamente con la actualización de los diagnósticos que ya hemos realizado. Entonces, entramos a esta primera y recordando un diálogo muy importante que ya se ha hecho emblemático en lo que significa realmente la planificación, cuando uno debe definir su norte, cuando uno debe definir su visión hacia dónde queremos llegar. ¿Qué nos dice este diálogo de Alicia en el País de las Maravillas? Fíjense, trae un extracto que dice, Alicia pregunta, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quiere llegar, le dijo el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. La pregunta ¿es posible ponerse a andar sin saber a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? Y este es algo que se debe grabar en nosotros. ¿Cierto? No podemos comenzar a caminar, no podemos comenzar a actuar mientras no tenemos definido el norte o el objetivo hacia dónde queremos llegar. Esa gran meta que significa el planteamiento de una visión de futuro. Hablamos ahora de cómo hacer un diagnóstico. No sin antes explicar la conceptualización que tenemos sobre lo que es un diagnóstico. Es muy importante siempre cuando queremos hacer algunas cosas, cuando queremos tomar una decisión, ¿cierto? Es informarnos. Informarnos para poder generar conocimiento.
Y ese es el contenido que tiene el concepto de diagnóstico. El diagnóstico proviene del griego diagnostikos, formado por el prefijo dia a través y gnosis, conocimiento, que en pocas palabras significa acto para conocer. Claro, acto para conocer. ¿Por qué? Porque para llegar a ello, como hemos dicho anteriormente, debemos tener una buena base de información y de la información se deriva el conocimiento nuevo que uno busca para poder hacer las cosas. Por lo tanto, se trata de un conocer a través de, o conocer por medio de. Esta primera aproximación al término nos permite precisar el concepto al que se quiere llegar. Aquí quiero hacer un paréntesis en el que recuerdo algunas observaciones que en el pregrado o en la maestría algunos alumnos se ponen un poco inquietos, intranquilos, porque en realidad ellos quieren ir a la práctica. Ellos quieren ir y decir, muy bien, voy a aplicar encuestas, voy a recoger información en tal sitio. Sí, pues, eso es importante, sí, pero si no sabemos para qué queremos esa información, para qué aplicamos encuestas, ¿cierto? No vamos a poder nosotros a lograr nada, ¿cierto? Entonces, los académicos siempre tratamos de explicar, partir de conceptos, porque esto es muy importante, repito, para poder hacer las cosas. Tenemos un párrafo que dice, conocer para actuar. Es uno de los principios fundamentales del diagnóstico, que no debe terminar en el conocer por conocer. A eso me estaba refiriendo. Para saber qué pasa con un grupo o una comunidad, porque finalmente no se termina priorizando lo que se debe priorizar. Al inicio del curso decíamos la gran responsabilidad que tenemos aquellos que estamos en el sector público, a efectos de poder lograr una máxima utilización de los recursos, pero a partir de una priorización de las necesidades que requiere la población para solucionar sus problemas. La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que es necesario conocer para actuar con eficacia y también con eficiencia, por supuesto. El término diagnóstico nos permite ya ir introduciéndonos a la gran utilidad que tiene esta primera fase en el proceso de planeamiento estratégico, ¿no? Y debemos decir que todo diagnóstico se convierte en uno de los primeros pasos para un proceso de planeación o proyecto, en la medida que a través de él se puede tener un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a intervenir, teniendo en cuenta que las acciones de un programa o proyecto buscan resolver una situación, problema, en palabras de Kurt Lewin, un tratadista de la planificación estratégica. El diagnóstico debe servir para esclarecer el quehacer profesional en el manejo de los problemas. Cualquier proceso de diagnóstico comienza por un diagnóstico. Perdón, aquí debe decir, cualquier proceso de planeamiento comienza por un diagnóstico. En este primer paso deben lograrse al menos dos objetivos: la construcción de una línea de base y la explicitación
de las aspiraciones de los grupos de interés, lo que en administración conocemos como stakeholders. Estos grupos de interés pues, son toda la sociedad organizada, ¿no? Desde la sociedad civil, los colegios profesionales, los gobernantes de turno, los políticos y todos manifestación organizada que representa la sociedad. En un diagnóstico, además de caracterizar un problema, se debe conocer al detalle lo que podría ser la solución a los siguientes interrogantes. Por ejemplo, cuáles son los problemas y el porqué de esos problemas en una situación determinada. Esto me voy a detener aquí porque este es el meollo del asunto. Determinación de problemas. No podemos determinar los problemas si no auscultamos la realidad. Si es que no actuamos conscientemente sobre la determinación de los problemas y sobre lo que significan las causas que generan este problema. El diagnóstico tiene mucho contenido de causa-efecto. Entonces, no podemos plantear buenas soluciones si es que no hemos llegado a la raíz del problema, que son las causas. Este aspecto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces confundimos lo que son causas con consecuencias. Entonces aquí, en la determinación de los problemas, nosotros tenemos que ir agotando los por qué. ¿Por qué el problema? Si aparece una respuesta, ¿y por qué esa situación? ¿Y por qué hasta llegar, como repito, a agotar estos puntos? Solamente ahí nosotros conoceremos cuál es la raíz del problema y cuál sería la solución o las posibles soluciones que podemos nosotros determinar. Ahora, no solamente decíamos que los problemas son generados por causa, los problemas también generan consecuencias, ¿no? Los efectos del problema. Y que los que muchas veces, si no determinamos bien las causas, esos efectos van a continuar por una mala concepción de lo que significaba la raíz del problema. Otro interrogante es cuál es el contexto que condiciona la situación problema estudiada. Es decir, aquí tenemos que hacer lo que se conoce como el análisis ambiental. Es decir, el problema responde a un ambiente que le llamamos el ambiente interno, pero ese problema puede que también esté siendo afectado por el entorno, por el contexto donde estamos actuando, que es el ambiente externo, y que este ambiente externo, como lo vamos a ver más adelante, nos presenta un ambiente directo y un ambiente indirecto. Es decir, el análisis de esta situación nos permite determinar, ¿cierto?, el largo plazo y el corto plazo que tenemos en la formulación de los planes. ¿Cuáles son los recursos y medios disponibles? Estas son las potencialidades que hablaba anteriormente. ¿Cuáles son las potencialidades de la unidad en estudio, de la organización o del campo en estudio? ¿Cuáles son los factores más significativos que influyen y los actores sociales implicados? ¿Cierto? Si nosotros no vamos a la raíz del problema, ¿cierto?, no vamos a encontrar estas causas que su solución van a demandar el uso de factores de producción. ¿Qué decisiones hay que adoptar acerca de las prioridades, objetivos y estrategias de intervención? ¿Cuáles son los factores que determinan que las acciones son viables y factibles?
Entonces, este diagnóstico, tratando de establecer un diagrama, encontramos que nos va a permitir la caracterización de la situación problema de una unidad de análisis, la planeación a partir de los resultados del diagnóstico, la evaluación que se hace a partir del diagnóstico y la ejecución que tiene en cuenta el diagnóstico para diseñar estrategias operativas. Es decir, aquí tenemos la base fundamental de lo que va a significar la elaboración o la formulación de los planes de desarrollo, planes institucionales o planes operativos de la institución. Y este es un aspecto también muy importante. El diagnóstico es dinámico. El diagnóstico no tiene final. Es un instrumento abierto en constante retroalimentación. Un diagnóstico debe estar abierto a incorporar nuevos datos e información y nuevos ajustes establecidos a partir de nuevos datos que se vayan obteniendo. Un diagnóstico adquiere un real significado cuando se hace una adecuada contextualización de la situación problema diagnosticada. Esto muchas veces lo dejamos o lo pasamos desapercibido de la importancia que tiene este párrafo referente a lo que viene a ser el registro de los hechos presentados una vez que comenzamos a ejecutar el plan. Entonces, aquí es donde tiene sentido uno de los requerimientos que veíamos en clase pasada respecto al sistema de información. Y el sistema de información muchas veces es administrado por el área de estadística. Encontramos en muchos casos que el área de estadística de los diferentes sectores del sector público no tiene una actitud, proactividad que nos permita pues ir proyectando y además de ello evaluando esas proyecciones, ¿no?, en el transcurrir del tiempo o periodos que nosotros establecemos para las proyecciones. Es decir, a veces estas unidades de estadística proyectan y ahí se quedan. Entonces, no, vamos a decir, proyecta para 5 años, pasa un año y no revisa o no evalúa qué es lo que se logró en ese año en función de la proyección que se había hecho. Y al no hacer esto, se pierde información. Al no hacer esto, vamos quedando desfasados en la información y que posteriormente, cuando entremos a la etapa de retroalimentación del plan, ¿no?, que es el nuevo diagnóstico que tenemos que hacer, nos encontramos nuevamente con la dificultad de la información. Por eso es que es muy importante hoy que tenemos los instrumentos necesarios para el registro de información, como son las PC. Yo creo que toda oficina que tiene que ver con los objetivos de la organización pública debe también ir elaborando su propia información a raíz de lo que significa la ejecución de los planes partiendo de estos diagnósticos. Hablábamos en algún momento del objetivo que busca el diagnóstico, ¿no?, establecer la línea de base y determinar la caracterización de la problemática de la institución. La línea de base es un aspecto muy importante. Es también conocida como la línea de corte, en la cual establecemos, vamos a decir imaginariamente, un cierre de las operaciones de la organización. Y ese cierre de operaciones tenemos que definirlo en función de la información registrada, ¿no?, en el presente.
Por ejemplo, ahora estamos haciendo una investigación y necesitamos información del 2018 al primer semestre del 2018 porque sabemos que en un mes o 2 meses del año que se inicia no vamos a poder tener cerrado todo el año. Sin embargo, a una evaluación semestral sí podemos tener ya una información real. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que vamos a esta área de estadística y nos dicen que todavía no tenían publicadas las estadísticas del 2017, bueno, porque le faltaba material, etc. Entonces, ¿de qué sirve todo este trabajo que hacen estas oficinas si no tienen el apoyo logístico para poder informar a los mismos trabajadores de esta institución? Entonces, esto en los actuales momentos pues es inaudito. Estas deficiencias deberían haberse salvado ya hace mucho tiempo, ¿cierto? Con todo lo que significa la evolución que ha tenido los sistemas de información, ¿cierto? Y entonces, estamos realmente a la saga en esta organización de lo que significa un buen sistema de información. Muy bien, el diagnóstico permite identificar cuál es la situación actual dentro de una institución pública. Su desarrollo es de vital importancia, pues en base a este documento se podrán determinar las medidas a ser implementadas en la institución. Luego de elaborar y aprobar el diagnóstico de la institución pública, deberá contar siempre con los indicadores de desempeño ambiental actualizados. Asimismo, cuando exista alguna nueva construcción, mudanza o cualquier otra eventualidad o proyecto que genere cambios significativos en la infraestructura y uso de los recursos, el diagnóstico elaborado y aprobado tendrá que ser actualizado para comprender los nuevos aspectos incorporados. A esto me refería en lo que significa el gran apoyo del sistema de información que en el sector privado se llama Sistema de Información Gerencial, y lógicamente lo tienen muy al día, porque eso les permite a ellos realizar una tarea que se llama investigación y desarrollo de la organización o empresa que están en la actividad económica de un país determinado. Entonces, queda claro aquí pues que no vamos a poder realizar un buen diagnóstico si no contamos con un buen sistema de información. En general, tenemos nosotros que el documento final debe contener como mínimo los puntos señalados en el siguiente índice. En realidad, lo que estamos haciendo aquí es haber tomado como ejemplo, como referencia, lo que es el contenido de un diagnóstico estratégico en el sector público. Dependerá de la naturaleza de la institución pública que está elaborando sus planes para adecuar, ¿cierto?, adaptar o innovar en este esquema que estamos mencionando, ¿cierto?, en este ejemplo. Objetivos, marco legal, el contenido, decíamos la definición de la línea de base. ¿Qué significa ello? Que aquí se hace un análisis retrospectivo, ¿cierto? En este caso estamos hablando del sector energético. Y, lógicamente, la línea de base en el consumo de energía, combustible, agua, útiles de oficina, ¿cierto? Todas las actividades que se determinan en relación a las funciones que tiene que cumplir la institución pública. Entonces decíamos que cada institución pública se ha creado para cumplir funciones específicas que nos lleven
a realizar los objetivos de desarrollo que se formulan en los planes de desarrollo nacional, en los planes de desarrollo estratégico del país, del Estado o de nuestra nación. Entonces, aquí tienen ustedes un ejemplo de lo que significa el esquema metodológico, esquema de desarrollo de un diagnóstico estratégico. Lógicamente que esto es un aspecto referencial. Sin embargo, hoy se deja, ¿no?, a criterio de los sectores el abundar en mayor sustento en lo que es la formulación del plan. El diagnóstico nos debe decir también, ¿cierto?, cuál es nuestra potencialidad que tenemos en el actuar de nuestros recursos humanos. No solamente es la formación profesional, técnica o de auxiliar que tiene el personal, sino también su comportamiento. Es decir, no solo basta analizar las aptitudes con P, sino las actitudes con C. Entonces, este es un aspecto muy importante que la experiencia nos lleva a introducir, ¿no?, en nuestros cursos de planificación estratégica, que el diagnóstico debe incluir con un análisis de la cultura organizacional que cultiva la organización a través de sus años de existencia y de su funcionamiento futuro. No olvidemos que la cultura organizacional contiene todos estos aspectos de comportamiento, valores, normas, ¿cierto?, actitudes que se generan con el transcurso de los años en la institución, que forma parte, pues, de una de las grandes factores de competitividad que tiene las instituciones para lograr sus objetivos. Bien, esta cultura organizacional, observen bien ahí, está compuesta, pues, por una serie de factores que crean esta cultura. Como pueden ver ahí en el centro, el concepto de cultura corporativa no viene a ser otra cosa que el conjunto de valores, creencias, actitudes, reglas, procedimientos que reflejan la vida de una organización, ¿cierto? Aquí es fundamental cómo actúan los fundadores de la empresa. En el caso del sector público, son aquellos que son responsables de conducir las instituciones públicas, llámese ministerio, llámese gobiernos locales, llámese gobernadores, ¿no?, o los directores o jefes de empresas públicas, como la Superintendencia de Banco y Seguro, como el Banco Central de Reserva, ¿cierto?, Petroperú, son empresas del Estado, y que es donde todo aquel que llega a conducir la institución recibe, pues, la posta de estos que fueron fundadores de la organización cuando recién se crearon. Los estilos de dirección, ¿cierto? Muchas veces tenemos que llegan jefes que actúan de una manera dictatorial, ¿no?, de una manera anárquica, y no actúan, por ejemplo, como lo que requiere una organización ahora, líderes de carácter democrático, ¿no?, líderes que conduzcan al grupo humano, ¿cierto?, de manera consensuada hacia el logro de los objetivos de la organización. Y así podemos hablar de cada uno de ellos, muy importante. Espero que esto lo hayan visto ustedes en su formación profesional, ¿no?, porque es básico
para poder determinar si el plan se va a ejecutar, ¿cierto? De acuerdo a lo que el órgano de gobierno espera, o el plan va a tener algunos contratiempos en la fase de ejecución del plan. Este último párrafo es muy importante también mencionarlo. Dice, los valores compartidos constituyen los conceptos guías. El concepto de valores y aspiraciones frecuentemente no están escritos, lógico, que van más allá de la expresión convencional de objetivos corporativos. Son los valores principales o elementos esenciales que el equipo de dirección desea inculcar en toda organización. Y por supuesto que esto depende mucho de la actitud y aptitud que tienen los responsables de conducir las instituciones públicas, en el caso del sector público de nuestro país. Muy bien, nos estaremos preguntando, pues, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? Hemos hablado de toda una conceptualización, de todos los aspectos que debemos tener en cuenta y de lo que significa la determinación de esta línea de base. Pues bien, ¿cómo podemos iniciar en la práctica un diagnóstico? En primer lugar, hemos visto que hay una organización para la planificación, lo que nosotros le llamamos el plan para planear. Y hemos dicho que una de las metodologías que mayormente se están aplicando en la actualidad es la planificación participativa o la planificación en equipo, como se llama en el sector privado. Cuando uno convoca a una planificación participativa, ¿no?, establece una suerte de directiva para esta convocatoria de todos los actores del proceso de desarrollo de la institución. Y en algún momento decíamos, se invita a participar, por supuesto con responsabilidad, a todos aquellos que tienen el poder de decisión en sus correspondientes órganos estructurales que conforman la organización pública. Además, se invita a los profesionales más experimentados, a los técnicos más experimentados y a los obreros o auxiliares más experimentados. En esta invitación que se les hace a cada uno de ellos, se le dice o se les pide que vayan con toda la información que haya elaborado los órganos correspondientes de la institución. Y esa información, por supuesto, está relacionada con sus funciones que ellos realizan, ya sea a nivel de jefes o ya sea a nivel de profesionales, técnicos o auxiliares, ¿cierto? Todos los que participan tienen que ir con su información bajo el brazo, ¿cierto? Si es primera vez que participan, bueno, se les tiene que especificar que deben de llevar, ¿cierto?, todo lo que ha significado los diferentes diagnósticos que han venido realizando, ¿cierto?, a través de los últimos 10 años. Repito, esto es cuando recién queremos implantar el proceso de planeamiento, ¿cierto? Toda la información que tengan, había y por haber, vamos a decir así, y que va a aportar a efectos de poder identificar los problemas que atraviesa la organización. Y esto se da por entendido de que existen problemas porque
muchos de los objetivos que se han planteado no se logran. La pregunta pues que se hace aquel que evalúa, dice, ¿y por qué no se lograron? Y este es uno de los grandes problemas que tenemos todavía en el sector público. En el sector público comenzamos a retomar el proceso de planeamiento en la década del 80 y fuimos especialistas en diagnóstico. Nos quedábamos en los diagnósticos que solamente servía para plantear o planificar en el corto plazo. No íbamos más allá. O se planteaba un plan de largo plazo con un horizonte de 10 a 15 años, en algunos casos 20 años. Ya en esa época los cambios venían evolucionando muy rápidamente. ¿Y cómo podemos nosotros proyectar un plan para 10 años o 15 años? Si a la vuelta de un año o 2 años ya las variables que habían sido consideradas en los objetivos y en las estrategias habían cambiado. Lógicamente, ¿cierto? Los planes del corto plazo no tenían ninguna relación con los planes de largo plazo. Había un divorcio entre estos planes. Entonces, estas deficiencias se vinieron observando, pero no tuvimos tiempo de corregirlas, ¿no? Porque, como hemos dicho, en el año 92 se eliminó el Sistema Nacional de Planificación, eliminando el Instituto Nacional de Planificación, que era la oficina técnica del sistema. A raíz de nuestro acuerdo nacional, hemos retomado y ya hemos dado una nueva orientación a los planes. Ya hemos definido la visión de futuro y cómo esa visión de futuro se puede ir logrando periodo a periodo, con unos periodos de largo plazo que no van más allá de 5 años. Nuestros planes de desarrollo en estos últimos años se han venido elaborando cada 5 años. Pero eso no quiere decir que esperemos los 5 años para volver a elaborar otros, no. Hemos venido también aplicando la evaluación de los planes. Y esa evaluación no significa una reformulación de los planes de largo plazo. Consecuentemente, los planos de mediano plazo también se reformulaban y esto servía para una nueva orientación de los planes institucionales o los planes operativos. Entonces, primer aspecto, convocatoria del equipo y la información que cada uno de ellos debe poner para el análisis de lo que significa la determinación o caracterización de la problemática de la institución. Si se trata del gobierno local para hacer un plan de desarrollo a nivel local, ¿cierto? Ahí tiene que intervenir no solamente el personal de la municipalidad, vamos a decir así, sino también la sociedad civil organizada. ¿Sí? Entonces, esto era un aspecto que había explicado en la clase pasada, para que no, dejamos claro esta confusión que a veces tenemos con un plan de desarrollo de la región Piura y un plan de desarrollo institucional de la región. O sea, son planes complementarios. Es decir, el plan de la región como región territorial que involucra a la sociedad y el plan de la institución que contribuye con ese plan de desarrollo regional. Creo que esto queda claro, ¿cierto? Segundo aspecto, para elaborar el diagnóstico. Hay que, de todas maneras, ¿cierto?, realizar un taller académico para poder definir y establecer los lineamientos
generales que vamos a tener que aplicar para poder desarrollar, ¿cierto?, el diagnóstico integrado de la institución. Es decir, en este taller se forman los grupos y cada grupo define cuáles son las líneas maestras que va a analizar, ¿cierto? Y cada grupo trabaja, no grupos, sino cada equipo, perdón. Yo debo eliminar ya este concepto de grupo, porque más efectivo es trabajar en equipo que en grupo. Seguramente ustedes como administradores lo conocen bien. Eso significa que una vez orientado en este taller, cada equipo nombra un facilitador. Y ese facilitador es el que comienza a orientar, que es casi siempre los facilitadores son los que dependen, que vienen, o son técnicos de la oficina de planificación, porque es planificación quien organiza todo este proceso de planificación en la institución. Estos facilitadores orientan, ¿no?, en función, repito, de cada una de las funciones y responsabilidades que tiene la institución. Se le da un tiempo prudencial, se elabora los documentos, cada equipo elabora su resultado y luego esto se discute en una plenaria. En una plenaria se discute y qué es lo que logramos con ello. Lo que se logra con ello es que todos y cada uno de los que integran este equipo van a conocer la problemática de la institución. Todos. O sea, no solamente van a conocer la problemática relacionada con el plan territorial de la municipalidad o de la comercialización, del área de comercialización de la municipalidad o del área de población y salud. No. Todos los que han participado en el diagnóstico se van a enterar de los problemas de población y salud, de los problemas de planificación territorial, de los problemas de educación, cultura y deporte, que son las líneas, los órganos de línea que tiene todo gobierno local. En consecuencia, pues, aquí la plenaria, ¿cierto?, y por consenso se determina ya el diagnóstico de la institución. Entonces, este diagnóstico, en un segundo taller, sirve para formular el plan. Igual, ¿cierto? Cada equipo de trabajo, con su correspondiente definición de lo que es la visión y la misión, ¿cierto? Y de acuerdo a sus funciones que le corresponde desarrollar, van a elaborar el plan. Y se discute también el plan en lo que significa los objetivos y las estrategias, fundamentalmente. ¿Esto? Y aquí se elabora el plan completamente, ¿cierto? Y esto es lo que tiene todavía algunas deficiencias, algunas instituciones públicas no trabajan así, ¿cierto? Y dejan que la oficina de planificación sea el responsable de elaborar los planes. Pero es cuando no hay una buena organización para ello, ¿cierto? Entonces, si hay alguna pregunta sobre ello, ¿cierto? Porque seguramente me preguntarán, y bueno, ¿y cuándo hacemos diagnóstico? Perdón, ¿cuándo hacemos encuesta? La encuesta se va a realizar cuando no se tiene información secundaria confiable, ¿cierto? Entonces, si
la información que nos proporcionan los entes oficiales sobre el entorno. Entonces, si no hay una confianza en ello, tenemos que realizar entrevistas, encuestas o paneles con los más experimentados de la actividad que estamos desarrollando nosotros. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, pues, se entiende que estamos con facilitadores, monitores que también están en la línea de estadística y ellos nos orientan a ir estableciendo todos los cuadros de trabajo, ¿cierto? Hoy se aplican una serie de programas en el Excel o el SPSS o el View, ¿no? Y que, vamos a decir, yo no conozco ello, pero el que forma parte del equipo técnico está orientando para realizar todas estas tareas y poder efectuar, ¿cierto?, lo que a continuación del diagnóstico aplicamos la metodología de interpretación de diagnóstico, ¿cierto? Seguramente ustedes han escuchado del análisis FODA, han escuchado de la cadena de valor de Michael Porter, han escuchado el esquema de Ishikawa, el esqueleto de pescado, ¿cierto? Pero estos son metodologías de interpretación de diagnóstico. Este es uno de los aspectos que siempre yo particularmente cuido, ¿no? Y decir que un análisis FODA no es diagnóstico. Se equivocan muchos consultores y muchos que recomiendan y dicen, hazte un análisis FODA. Mentira. Esa es la peor manera de formular un plan. El FODA, ¿cierto?, lo que nos va a permitir es un poco orientarnos en la priorización de atención de los problemas que hemos identificado, ¿no? Y es una metodología que tiene que ver con el aspecto interno y el aspecto externo. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a determinar yo prioridades si me fortalecen mis debilidades, mis oportunidades o las amenazas no tienen un sustento de información y conocimiento de la realidad? ¿Cómo puedo yo justificar que la fortaleza es fortaleza? Por ejemplo, yo no puedo decir que un instituto, el sector agricultura, es más fuerte que el sector salud porque tiene mejores equipos de computación, ¿cierto? Y eso no es una fortaleza. La fortaleza es el uso que yo doy al equipo, el uso que yo le doy al recurso, ¿cierto?, para poder determinar sus capacidades de los recursos, ¿cierto? Si el recurso está determinando capacidades y estas capacidades me están generando factor de competitividad, actitudes, conocimiento, entonces sí puedo decir que es una fortaleza. Pero eso parte de poder entender muy bien todo este trabajo de evaluación que hemos hecho de la definición de la línea de base, ¿cierto?, para a partir de ahí poder construir nuestro futuro. Y hoy en el sector público no utilizamos mucho el FODA. Lo que estamos utilizando es el análisis prospectivo, del cual ya hemos hablado buena parte de ello en la primera parte, ¿cierto? Este análisis prospectivo que involucra la previsión y la coherencia. La previsión en una buena planteamiento de objetivos, en un buen planteamiento de estrategias, y la cohesión por parte de quién, por parte de los que ejecutan el plan. Si yo acepto un plan, ¿cierto?, tengo que conducirme en función de lo que el plan me está estableciendo, ¿cierto? Si el plan dice en su programación A, en la ejecución tengo que lograr A. Pero no, pues, en algunos casos, otras
deficiencias que tenemos, u otros errores, es que en el camino derivamos los recursos hacia otro objetivo, que de pronto puede que el objetivo no sea institucional, sino el objetivo sea de carácter netamente personal, individual, ¿cierto? Y eso es lo que lleva a decir a mucha gente que en esa institución no existe planificación, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que lo que no existe es el proceso de planificación. Porque hacen diagnóstico, hacen planes, pero la ejecución no se hace en función de los planes, en muchos casos. Hay contadas excepciones, evidentemente, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta más sobre la práctica de cómo elaborar un diagnóstico, por favor manifiéstelo, ¿cierto? Antes de entrar a lo que es la formulación del plan. Ojalá estén atentos. Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, claro, la participación de la alumna es muy importante por cuanto decíamos que finalmente el diagnóstico nos está proporcionando los elementos de juicio necesarios para poder entrar a la formulación del plan que se constituye como la segunda fase del proceso de planeamiento. Entonces, entramos al plan. Como todo plan, el esquema de desarrollo que vamos a seguir, que pueden tomar nota, es la formulación de la visión, la formulación de la misión, luego viene la formulación de los objetivos estratégicos, de los objetivos estratégicos vienen las políticas o estrategias y las políticas que ya genera la acción o el desarrollo de actividades, viene lo que es la programación y esta programación tiene que ver con las metas que nos fijamos en el horizonte de planeamiento que estamos determinando. Estas metas puestas en valor nos va a determinar la formulación del presupuesto. En un plan de largo plazo le llamamos presupuesto plurianual y en un plan de corto plazo le estamos llamando el presupuesto anual de la institución. Quiere decir con ello que el presupuesto anual de la institución va a estar dependiendo de lo que significa el plan operativo institucional, que es de
vigencia de 1 año. Bien. Ese es el esquema que vamos a desarrollar, ¿no?, en esta parte de la formulación del plan. A esto le conocemos como el esquema metodológico. La formulación de la visión, la formulación de la misión y los objetivos son netamente ideas, aspiraciones, ¿no? Y por eso es que es el contenido filosófico que establecíamos en la primera parte. Es decir, es lo que la institución, ¿cierto?, aspira, lo que la institución, ¿cierto?, trata de lograr, ¿cierto?, esa misión que viene a ser la finalidad que tiene la institución, ¿cierto? En el caso de la visión es una megameta, es una aspiración a futuro, ¿cierto? Y por eso es que tomando uno de los aspectos que Peter Senge, también estudioso de la planificación, nos manifiesta y nos dice que las visiones que se comparten en la institución crean un sentimiento de comunidad que impregna a la organización en su conjunto y hacen que sus diversas actividades sean coherentes. La coherencia que exige el análisis prospectivo. Esto origina que el trabajo se haga parte de la búsqueda de un propósito de mayor alcance, que se materialice en los productos y servicios de la organización. Para que un trabajador actúe, hay que hacerlo sentir mejor, que se sientan que forman parte de algo y consecuentemente son importantes en el accionar de la organización. Aquí nos estamos refiriendo a un aspecto que el diagnóstico nos ofrece, que es el análisis de la cultura organizacional. Ya hemos visto cuáles son los factores que crean cultura. Por ejemplo, las condiciones de trabajo de este servidor, ¿cierto? Cómo brindarle seguridad en la organización al trabajador. Y entonces, de esta manera, no solamente son aspectos pecuniarios, sino también aspectos que forman parte de estas actitudes que tiene la empresa sobre los trabajadores. Entonces, que se sientan que forman parte de algo. Sobre esto he podido observar, tengo muchas anécdotas, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esta anécdota que se me generó en un examen que iba a tomar en un curso de proyectos de inversión, y por esas cosas imprevistas estaba llegando un poco tarde y encuentro que había un caño que regaban el gras, estaba abierto y se estaba regando y se estaba rebasando y llegando a las veredas el agua. Llamo al vigilante y le digo que cierre y le ponga ahí un tapón. Sin embargo, me voy, yo bien tranquilo, tomé mi prueba. Cuando salgo, la nieve era más grande. Lo llamo al vigilante y le digo, oye, te dije que cerraras el caño. No, mi misión no es esa. Yo estoy aquí para cuidar que los alumnos no hagan desorden. Entonces, ¿cuál es la lectura que uno saca de ello, ¿no? O sea, que a él no le interesa más que lo que individualmente le habían encargado y él se encargaba de ello. Entonces, lo que hice yo, como ya tenía tiempo, busqué un tapón y le puse el tapón. Y
pues para ello pues hay que siempre estar orientando al trabajador. Esa es otra de las deficiencias que en el sector público tenemos. No le damos capacitación, no lo adiestramos, y entonces pues los trabajadores más están pensando qué día pagan, y entonces no cumplen a cabalidad su función. A ver, encuentro aquí una. Jessica García me dice, eso muy poco les importa a algunas instituciones. Sí, pues, cuando, volviendo a la fase del diagnóstico, cuando no se hace un diagnóstico con rigurosidad, vamos a encontrar pues que los planes se elaboran sin ningún sustento. Simple y llanamente lo que quieren el que está conduciendo la organización. No le interesa el diagnóstico, porque solamente a él le está interesando el día a día. ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero él no se preocupa, ¿cierto? Que si lo que está haciendo él está contribuyendo a lograr el desarrollo de la institución. Hay una máxima en planificación que le dice a los gerentes, pregúntate que si lo que estás haciendo hoy te sirve para mañana. ¿Cierto? Entonces, hay muchos gerentes que no se preocupan por esta situación. ¿Cierto? Entonces, sí, es cierto. En la práctica, y lo que es más criticable, que teniendo una oficina de planificación, el ente planificador no se preocupa por ello. Y hemos dicho, creo, en alguna otra oportunidad, que las oficinas de planificación funcionan más como oficinas de presupuesto. Y eso deja mucho que desear en una herramienta de desarrollo como es la planificación. Las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo. Nos motiva, nos incentiva. Eso es muy importante, ya que te ayuda a crecer personal y profesionalmente. Cierto. Son pocos colaboradores. Así es, a la hora de salir. Sí, la verdad que tenemos que ir tomando conciencia planificadora, y esto parte desde, evidentemente, los responsables de la conducción de las instituciones. Entonces, retomando esta visión, ¿sí? Repito, este ideal es lo que realmente la institución en su conjunto quiere. Cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de tener un entendimiento del porqué de las cosas. En consecuencia, pues, en esta creación del futuro que queremos, a partir de el presente que estamos analizando, ¿cierto? Nos lleva, pues, a que queramos, ¿no?, en realidad, una meta que signifique contribuir con el desarrollo económico y social del país. Muy bien. Dice, para poder transformar el poder potencial de una visión en poder real, es preciso que los líderes de la organización reconozcan ciertas características de las visiones y de su funcionamiento. Y así tenemos desarrollo de una visión que sea realmente compartida por toda la organización, que suscite entusiasmo y compromiso,
Claro, todo esto demanda tiempo. Y por eso es que decíamos que la planificación participativa pues nos permite que toda esta asunción de lo que es la responsabilidad en la organización sea asumida por los trabajadores. Inculcar la visión a otros miembros de la organización, ser un líder visionario, consiste en resolver los problemas de cada día teniendo en mente la visión. Reconocer la complejidad que implica cambiar una visión anticuada para que pueda reflejar nuevas realidades. Y esto nos permite conceptualizar la visión de la siguiente manera. La visión es la imagen mental de lo que la institución quiere llegar a ser en un escenario futuro de largo plazo. La visión es lo que la organización quiere alcanzar. No formularla genera que una institución no conozca en realidad hacia dónde va, qué llegará a ser, qué aspectos de la entidad debe cambiar, ni sabe cómo incorporarse al cambio. La visión constituye la base para el diseño de los objetivos, metas, políticas, estrategias y planes institucionales. Bien, aquí en realidad lo que nos quiere decir con eso, si bien es cierto, el diagnóstico es la base para el diseño de los objetivos, la visión es un complemento para este diseño de los objetivos. Es decir, aquí hay que complementar lo que es la situación y la visión nos dice qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar. ¿Cierto? Entonces, esto nos da una mayor sustento en lo que significa la priorización de los objetivos que van a ser parte del plan. En general, la visión señala el rumbo que debe seguir para que la institución logre en el futuro el desarrollo esperado. La visión es el nexo que une el presente, de la institución con el futuro. Algunos lo llaman el puente entre el presente y el futuro. Y como puente va a significar prácticamente el único camino que tenemos de las diferentes alternativas que hemos visto en el diagnóstico, el único camino que tenemos para poder lograr finalmente los resultados que la organización espera. Toda institución debe formular su visión corporativa. No interesa qué horizonte, pero es importante que haga el esfuerzo de visualizar su futuro. El tiempo para el cual debe planificar una organización será aquella que determine su propia capacidad de visualización. Bueno, ¿dónde podemos determinar esta capacidad de visualización? Nuevamente nos referimos al diagnóstico. Porque el diagnóstico, cuando está determinando los problemas, cuando está planteando los escenarios que el análisis prospectivo nos determina, hemos analizado también cómo es que se han venido generando los cambios en los diferentes aspectos del análisis que hacemos en el diagnóstico. Los cambios en tecnología, los cambios del conocimiento, los cambios de información, todos esos aspectos hoy evolucionan muy rápidamente y por eso es que no podemos muchas veces plantearnos objetivos más allá de 5 años. Y lo que sí podemos hacer es una visión para 15, 20 años, pero la idea de que los planes sí van a ser planes de un largo plazo en función de los cambios que se han venido generando y que han afectado el accionar o el desarrollo de la organización. Y por eso hoy, casi en la generalidad,
los planes de largo plazo, en el caso del sector público, se definen para 5 años. Un poco teniendo en cuenta también el horizonte de gobierno que asume cada partido político para establecer este horizonte de largo plazo. Y debo precisar también que el largo plazo no se mide por años, ¿no? El largo plazo se establece en función del cambio, ya sea de la estructura o del cambio situacional o del logro de los problemas del logro o solución de los problemas que hemos encontrado, ¿cierto? Puede ser que en 2 años cambiemos el problema por una situación de solución. ¿Qué significa ello? Ello significa que estamos en una situación en la cual hemos dicho claramente que el proceso tiene un inicio y tiene un fin, y que en eso está la evaluación. El fin del proceso es la evaluación, en este caso del plan, ¿cierto? Entonces, si se logró objetivos antes de tiempo, en la reformulación del plan podemos introducir otros objetivos, ¿cierto? Y esto vamos a tener también una clara conceptualización de lo que significan los objetivos. Entonces vemos que el largo plazo puede ser periodos de 3, 4, 5 años, pero que están en función de los cambios que van a significar, por decir, una nueva escala de producción o la solución de problemas, y que eso significa pues que en las evaluaciones medimos qué es lo que se logró, qué es lo que no se logró. Tiene algunas características muy importantes, ¿no? Nuevamente aquí una frase que exponíamos al inicio, dice: una visión sin acción no pasa de un sueño. Claro, la visión es un sueño mientras no actuamos sobre él, ¿cierto? Ahora, acción sin visión solo es un pasatiempo. Esto me recuerda a la intervención de la alumna, ¿cierto? Que a veces no les interesa nada. Ellos cumplen con ejecutar sus funciones, pero no tienen un horizonte establecido. Y para ellos es un pasatiempo que esperan el fin de mes para cobrar, ¿cierto? Entonces no es así la cosa. La cosa es, una acción con acción puede cambiar el mundo. Lógicamente, en el caso nuestro, puede cambiar las instituciones públicas. La visión, en su formulación, representa pues una imagen deseada. Es decir, cómo queremos que nos vea la población. La posición futura de la organización, relacionada con otras organizaciones. A veces decimos, queremos ser la mejor, somos los primeros en el año 2021. Y eso significa cómo es que nuestra población, nosotros queremos cómo esa población nos vea en el año 2021, en el año para el cual hemos definido el logro de la visión. Entonces, refleja pues también contribuciones notables que queremos hacer en el futuro. Es decir, los proyectos o actividades que queremos desarrollar, ¿cierto?, en este periodo de largo plazo. En el plano nacional, un poco esto se ha sido extraído de la visión de futuro, tenemos que la Comisión Nacional para la Formulación de la Visión para el Perú, ¿no?, nos plantea 2 pasos fundamentales para establecer y mantener una dirección en un país. Concretar una visión de futuro del país como organización. Convertir esta visión en una misión que defina su meta final
o la razón de ser del país como organización. ¿Cuáles son las creencias, fundamentos, caracteres que la organización define? Valores. ¿Qué es la corporación ahora y qué aspira? La misión. ¿Con qué está comprometido y hacia dónde se dirige? ¿Qué viene a ser el objetivo? Queda claro, pues, que este aspecto en el plan va a resultar como la guía, el norte en un horizonte determinado hacia el cual debemos llegar, ¿cierto? Con un camino predeterminado, que es las decisiones que nosotros tomamos en el presente y que esperamos se logren en el futuro. Bueno, hemos llegado a la hora, nos quedamos ahí y el próximo viernes a la misma hora estamos abordando los puntos siguientes que establece la metodología o el esquema metodológico de un plan de desarrollo. Muchas gracias, hasta luego. Sí.